Buenas noches. Buenas noches. Estamos haciendo nuestro estudio bíblico correspondiente hoy miércoles. Hoy es último día de julio. ¿Último día? 31 de julio. 31 de julio. Entonces vamos a orar para comenzar. Dios el Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad para poder profundizar en tu palabra, para poder conocerte mejor. Y te pedimos que tú nos guíes por el Espíritu de la verdad a toda la verdad. Bendice nuestros labios y bendice por favor derramando tu gracia y guiándonos a toda la verdad, dándonos ojos espirituales y dándonos unos oídos espirituales para poder ver tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces el estudio bíblico correspondiente a la prédica del día del Señor pasado, la prédica es Jesús es el camino para mi espíritu. Entonces la cita bíblica es Juan capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Entonces leamos. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Sí. Entonces, bienvenidos a todos los hermanos que quieran participar también en el estudio bíblico. Si tiene alguna pregunta o si quiere comentarnos algo o compartirnos algo, pues estén muy bienvenidos. Hola Alex, buenas noches. Bienvenidos al estudio bíblico. Bueno, entonces comencemos como a compartir un poquito acerca de la palabra. ¿Tú qué recuerdas? ¿Qué te pareció así como muy importante que les puedas compartir con todos? Bueno, recuerdo muchas cosas, la verdad, y me parece muy importante. Bueno, el título que es Jesús es el camino para mi espíritu, porque primero lo importante es entender que yo soy espíritu, que tengo carne y que esta carne es temporal. Entonces, lo que decía el pastor, ¿cuánto tiempo le dedica uno a la carne o qué está haciendo uno más por la carne? Pero verdaderamente lo importante es el espíritu. Entonces, ¿hacia dónde va nuestro espíritu? Entonces, ahí la comparación que hiciste del Pedro y Judas, como después de haber cometido Judas el de entregar a Jesucristo y todo eso, entonces cómo fue que Judas no tuvo un arrepentimiento, sino un remordimiento, y finalmente se quitó la vida, se perdió. Pero como Pedro sí, la actitud de él fue diferente, entonces sí tuvo el arrepentimiento. Entonces nos lleva todo esto a pensar, algo que me impactó ahí es que cuando tú decías que cuando el diablo entró, no es que el diablo haya entrado a Judas, sino que la influencia del diablo a través del pensamiento, pues ya como era el ladrón,
Entonces ya de antemano él ya le había abierto las puertas al diablo, al enemigo. Entonces ya venía como con ese rumbo de cómo era y cómo todo comienza con el diablo, cómo empieza a influenciar a las personas en el pensamiento. Aún siendo cristiana, muchos cristianos dicen que el cristiano no tiene espíritus inmundos, o que el cristiano ya es salvo, o que ya no se pierde, o que el diablo no los toca, y por el contrario, el diablo trabaja más en los que tenemos la fe porque quiere que nos apartemos. Entonces la lucha de la carne, de mi carne, que estando en el mundo, cuando salgo, que aquí no está en la iglesia, pero lo que se vive allá afuera es la lucha diaria que nosotros verdaderamente tenemos. Entonces, ¿cómo no dejar que haya una mala influencia, como dice en Santiago, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? ¿Cómo una influencia externa puede afectar nuestro espíritu y que nosotros finalmente tomemos la decisión y cometamos un homicidio, un suicidio espiritual? Entonces sí. Pero es que fíjate lo que comentábamos, ¿no? Hola Lucita, bienvenida al Estudio Bíblico también. Si quieres preguntar algo o si tienes algo que compartir con nosotros también, bienvenido. Pues digamos que es muy importante entender que cuando Dios sí creó al hombre, lo creó para que fuera a su imagen y a su semejanza. Entonces es muy, no sé si digamos paradójico, que lo que Dios intentó hacer desde el principio con el hombre y que quiere terminar esa obra fue, digamos que, truncada o fue obstaculizada por el ladrón. Sí. Por uno que era ladrón, o sea, la criatura de Dios, que es el hombre, fue como secuestrada a voluntad del hombre, porque no fue forzado, o sea, el hombre no fue obligado a que se comiera el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que fue confundido, fue engañado, y al ser engañado uno no se imagina el alcance que tiene la serpiente o el mundo espiritual en cuanto a lo que tú decías, influenciar la mente de una persona a tal punto de que voluntariamente la persona se entrega para que la otra persona se vaya, o sea, aparece con él. Y así hay muchos secuestrados, así hay muchas esposas que llega un hombre y se las lleva, hay muchos hijos o muchas hijas. Hay familias que tienen hijos, varones, juiciosos, y llega una mujer y viene una viva y se lleva a ese tipo. O hay mujeres, niñas muy del hogar, muy bien criadas. Digamos, bien criadas quiere decir es que tienen el anhelo de ser alguien en la vida, pero llega un hombre, de pronto era un narcotraficante y les ofrece cosas y las seduce con palabras, se las lleva a traficar con droga, termina siendo trata de blancas. Pero eso lo hicieron inicialmente a voluntad. Sí. O sea, no fueron obligadas. Hay muchas que son obligadas, hay muchos que son obligados, hay personas que están obligadas a prestar sus servicios, si no le matan al papá, a la mamá, a la familia, pero en el caso de el hombre en el huerto de Edén, fue que el hombre tomó la decisión de probar. Él dijo que no va a morir, que solamente ustedes están siendo engañados por Dios, porque el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser igual a Dios. Entonces fueron persuadidos con un engaño y terminaron estando en la potestad del mentiroso, de uno que es ladrón. O sea, él es el ladrón. Él entró al huerto del Edén por un camino que no era la puerta. Él no entró por la puerta, él fue salteador. Y el Señor está diciendo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas es el ladrón y el salteador. Veníamos ya con algunos estudios bíblicos hablando de esto. Porque llegó un momento en que después que Dios le da la oportunidad al hombre de volverse a acercar y de restaurar esa relación y envía a Jesucristo, el Señor les comienza a decir desde el principio: mire, yo no soy de este mundo, yo soy de arriba, ustedes son de abajo, ustedes son terrenales, yo no soy. Juan, estudiemos un poquito de eso porque me parece muy interesante por qué toqué ese tema, por qué se tocó ese tema. Y es que en el capítulo 3, versículo 12, el Señor le dijo a Nicodemo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis,
¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Sí. Eso lo está diciendo precisamente porque es que el hombre perdió la noción de ser espiritual. O sea, ya el hombre no vive por el espíritu, por su espíritu, aunque Dios creó primero el animal, que es la parte humana que se creó en el sexto día, y luego lo espiritual. Pero lo espiritual quedó obstaculizado porque el diablo secuestró a la pareja, se robó a Adán y lo volvió su esclavo, y esa esclavitud no es una esclavitud solamente para que viva para el deseo de la carne, sino para que le sirva a él. Pero inicialmente el hombre fue creado para servicio al Señor, a Cristo, al Señor, al dueño del cielo y de la tierra. Entonces, como el hombre perdió como la noción de las cosas espirituales, entonces Dios diseñó pues lo que ya hemos hablado, el tabernáculo, la salida de Egipto, y todo era una parábola para que pudiéramos llegar a entender el mundo espiritual que ahora desconocemos, que para nosotros es desconocido, pero que originalmente era lo que debíamos conocer, era el lugar donde debería ir nuestro espíritu. O sea, nuestro espíritu fue creado para que algún día estuviera en el cielo de los cielos. Pero antes de ir al cielo de los cielos fue secuestrado, fue robado por el ladrón. Entonces, pues la oportunidad que tenemos ahora de ver al Hijo de Dios, porque el primer hombre que es el Adán, es el tomado de la tierra, pero el segundo hombre, que es Cristo, es celestial. Entonces, como Él es celestial, habla cosas celestiales. En el capítulo 3 del versículo 31 dice, Juan estaba diciendo, dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Es que la oportunidad de Nicodemo haber hablado con el Señor y haber escuchado cosas que aunque eran terrenales, está hablando de cosas espirituales, es porque Él comienza a mostrar el camino para el espíritu del hombre. O sea, cuando uno lee Juan, lo que yo he visto, lo que he estudiado, lo que el Señor me ha permitido ver ahora, entender más profundamente, es que verdaderamente cuando Él dijo yo soy el camino, aunque se ha hablado mucho de esa prédica, que yo soy el camino y la verdad y la vida, no se entiende la profundidad de lo que está diciendo, porque no se entiende que nosotros somos espíritu. Por eso hace tanto énfasis al principio que nosotros somos espíritus, y que nosotros no estamos adaptados a escuchar las cosas espirituales, sino las cosas terrenales. Entonces vive mucho tiempo pensando en lo terrenal, en lo carnal, pero no vive pensando en su espíritu. Totalmente. Entonces cuando escucha hablar a alguien del espíritu, le parece raro. Tú vas a una iglesia donde hablen del espíritu del hombre, y siendo cristiano, ¿de qué está hablando? ¿Dónde se murió? Eso está raro. ¿Cómo están hablando cosas del espíritu y que el espíritu? Sí, es que la realidad nuestra es que somos espíritu. No, nuestra realidad no es carne. O sea, sí tenemos carne. La carne es un medio temporal en el cual nosotros vivimos, y el tiempo que nosotros el tiempo que tenemos de la vida de la carne es para encontrar el camino para mi espíritu. Entonces el Señor está diciendo, mire, yo no soy de acá, pero ustedes son de acá, ustedes son terrenales, yo no soy terrenal. Capítulo 7, Juan capítulo 7, versículo, vamos a mirar desde el 33. Entonces Jesús les dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió, y me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. ¿Sí? Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto de que me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Entonces él precisamente está diciendo, mire, ustedes ahorita no pueden, yo me voy a un sitio donde ustedes no pueden. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros somos terrenales. Y si está hablando cosas terrenales y nosotros no lo entendemos a Él, llegaremos a morir en nuestro pecado. Eso lo dijo en el capítulo 8, en el versículo
21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Está ampliando un poquito más. Yo soy su oportunidad, o sea, yo soy el camino, ustedes son de este mundo, pero yo quisiera llevarlos allí. Yo quisiera que ustedes estuvieran en el lugar donde yo estoy, de donde yo vengo, pero ustedes me van a buscar y luego ya no me van a hallar. Y si ustedes no creen que yo soy, ustedes van a morir en su pecado. Entonces les digo, decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. ¿Qué quiere decir entonces morir en vuestro pecado? Que va a morir siendo una persona que piensa en las cosas de la tierra y no en las cosas de su espíritu. Y el Señor decía mucho en Mateo que busque primeramente su reino y su justicia, que no busque lo que ponerse, que no busque qué vestirse, que no se preocupe, que busque primero, pero no se entiende porque es un contexto de lo que está diciendo Mateo, de lo que dice Juan, de lo que el Señor le dijo, de lo que el Espíritu Santo le recordó a Juan, porque se lo está diciendo en otras palabras. Yo no soy de este mundo, yo no tengo necesidad de pensar en la comida, ni en el vestido, ni en la ropa. Aquí no lo dice, pero Mateo sí lo dice. Ustedes deben buscar primeramente las cosas eternas, las cosas espirituales, y el resto va a ser añadido. Pero hemos sido engañados por las tinieblas y constantemente estamos siendo engañados por los que no les interesa este tema, por los que no entienden al Señor. Entonces este tema era demasiado, o es demasiado importante, porque nosotros debemos reflexionar dónde estoy yo hablando espiritualmente, dónde estoy. Si verdaderamente ya tengo una identidad con el Señor, con Dios en cuanto a la palabra, como que ya estoy entendiendo las cosas que son espirituales, que ya sé dónde estoy, ya entiendo palabras como salvación, justificación, redención, la sangre, el cielo, el reino, los ángeles. Son un mundo espiritual que nosotros desconocíamos completamente, pero que ciertamente la Biblia, cuando uno la toma, la Biblia nos está haciendo entrar en un mundo espiritual a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de la verdad. Pero no todo el mundo está ni predicando ni tiene interés en el mundo espiritual ni en el mundo de mi espíritu. Y las personas no aman ni su propio espíritu y tampoco aman al espíritu de otro. Aquí estoy viendo que Alex escribió algo. Alex dice: mientras tengamos la vida en la carne, tenemos la oportunidad de mantenernos firmes en la decisión que tomamos por la salvación en Cristo. No abandonar esta fe por más dificultades que enfrentemos. Sí, Señor, exactamente. Lo que pasa es que cuando uno toca el tema de con personas de cualquier forma de pensar, no todo el mundo piensa en su espíritu, no todo el mundo piensa, y comentábamos en algunas reuniones con algunas personas, bueno, si tú le preguntas a alguien, tú conoces el camino de tu carne, o sea, tú sabes cuál es el camino para la carne. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, ¿cuál va a ser el fin de tu carne? Entonces todo el mundo va a decir, no, pues algún día me moriré y me enterrarán o me cremarán y ya. Es más, hasta uno puede decidir donar órganos, qué va a hacer con su carne. Sí, que no, y eso si no muere de una manera, Dios no lo quiera, que se quemó, que se perdió en el mar, entonces ya no puede uno ni disponer de la carne. Pero si uno puede disponer de la carne, puede uno decirle hasta, mire, si yo me muero quiero que me cremen y la ceniza bótenlas al mar. Pero con su espíritu, hágame por favor, con su espíritu uno no puede tomar la decisión, pero lo más sensato y lo más real verdaderamente es haber utilizado mi vida para haber encontrado el camino para mi espíritu. Y Jesús está diciendo, mire, yo no soy de este mundo, ustedes son de acá, y si ustedes no creen que yo soy, ustedes van a morir en su pecado. Quiere decir, van a morir estando muertos, o sea, con el desconocimiento de la vida espiritual, del mundo espiritual, ajenos a la gracia. Imagínate
la oportunidad tan grande que tenemos de recibir el amor de Dios, el privilegio que tenemos de poder creer en Cristo, bautizarnos en su nombre, recibir el Espíritu Santo y llamar a Dios Padre. Pero uno entiende por qué es que dice la Biblia que esto sucedió para que la gente se cumpliera la palabra que dijera: sin causa me aborrecieron. Eso está aquí en Juan, creo. Eso me olvidó dónde está. Juan 15:25. Juan 15. Sí, dice: esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Entonces, ponte a pensar, sin una causa real, la gente aborrece al Señor. Porque si tú le preguntas a una persona: ¿usted por qué no va a la iglesia? ¿Usted por qué no va al culto? ¿Usted estuvo yendo al culto? ¿Usted se bautizó en el nombre de Jesús? ¿Por qué aborreció usted a Jesús? Pregúntale a una de las personas que no haya vuelto y verá que va a decir: no, pues, no, es que el trabajo, no, es que me casé, es que me queda lejos, es que tengo diarrea, es que cualquier cosa, pero se cumple la palabra escrita que dice: sin causa. Es decir, aborrecieron la vida, aborrecieron el camino que les estaba ofreciendo para su espíritu, sin una causa. O sea, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo malo para que nosotros aborreciéramos y prefiriéramos escuchar el consejo de una persona que antes de salir del culto me dice: ay, no vaya para allá? ¿Pero para qué? No, quedémonos aquí calienticos viendo televisión, o no, vámonos de paseo, o ver eso, ¿para qué se pone a hacer eso? O sea, todas son una cantidad de palabras que están influenciando mi vida espiritual, que no me dejan vencer. Y yo por eso casi siempre en el culto les estoy diciendo que deberían felicitarse cada uno o darle gracias al Señor, porque pasaron 8 días y pudieron vencer este mundo, y a los 8 días volver otra vez a presentarse delante del Señor. Es un triunfo. Sí, porque es una guerra. Una felicitación. Y a veces la guerra llega a ser que es con la misma familia, el mismo papá, la misma mamá, el mismo esposo, la misma esposa, los hijos. Todo el mundo está tratando de obstaculizar para que nosotros aborrezcamos el camino para nuestro espíritu, sin causa. La misma carne, nuestra enemiga, nuestro la espíritu. misma carne, el mismo pensamiento, Juanita. Si tú te pones a pensar, la gente que comete el pecado de cualquier injusticia termina alejándose del Señor porque dice que eso es difícil, y en vez de arrepentirse y en vez de decir: yo no haré eso, Señor, perdóname, porque sí, recuperarse de una caída espiritual no debe ser nada fácil. Yo considero, nosotros hemos tenido momentos de debilidad en nuestro cuerpo, pero nunca hemos, dime, nosotros en 20 años, ¿cuándo hemos faltado a la iglesia por cualquier cosa? Si me tienen que disculpar de hace 8 días, verdaderamente no, estaba muy mal, me sentía muy mal, pero tengo que confesarles algo, que Juanita lo sabe y lo dije en el culto. El día del Señor pasado, yo me sostenía a este púlpito y casi en 3 oportunidades me desmayé. Pero yo no podía parar. Yo no pude decir: no voy al culto porque me siento mal. Yo no hacía eso. Sencillamente me paré y yo sentía que se me iban a ir las luces, sentía como que me iba a desmayar, como que sudé frío. Y Señor, no me dejes caer, y tratar de concentrarme y tratar de sostenerme en pie. Pero venir y cumplir la cita, Señor, para mí era: mejor me muero aquí en el púlpito que en la casa. Y no quiero pasar como por prepotente o arrogante, ¿no? Yo a nadie le dije, te comenté a ti, le comenté a mi hermano que estaba acá, casi me desmayo como en 3 oportunidades. He estado muy débil. Tú sabes, pasé más de 2 días que casi no podía comer, casi 3, 4 días casi sin comer bien, y todavía me siento algo mal, pero yo tenía que venir, y para mí era más importante estar acá,
estar en la iglesia, estar antes de cumplir la cita, y el Señor verá por mí. Pero me sentí demasiado débil en mi carne, pero tenía toda la fuerza espiritual para poder enseñar eso. Pero qué tal que yo te hubiera dicho antes de venir, no, yo me siento como débil, y que tú me dijeras, no, pues ¿por qué no te vas entonces para la clínica? Y entonces yo les digo a los hermanos que no, que tú estás enfermo y que no, que vengan otro día. Así hubiera pasado. No, yo con qué cara, no. Entonces, pues, pero el enemigo es así. El enemigo influencia la mente, y yo por eso digo, porque hay personas que dejan de venir por una diarrea, o dejan de venir porque tengo tosecita, o porque me siento maluquito o maluquita, o que estoy como desanimado, y en verdad yo no entiendo, yo no alcanzo a comprender a las personas que me dicen no puedo ir por tal cosa. Yo entiendo que no pueden venir, que hubo algún obstáculo, hay hermanos que de pronto no tienen la plata para venir, hay otros hermanos que de pronto sí, verdaderamente no pudieron llegar, yo los entiendo. Pero digo yo, sí, hay muchas cosas que pueden pasar, pero muchas de esas son estorbos de las tinieblas para que nosotros no vengamos, y nosotros tenemos que luchar durante toda la semana, orar, para poder sostener el anhelo de encontrarme con el Señor, porque el día que Él me muera, también quiero tener ese anhelo de encontrarme con Él. ¿Por qué? Porque Él es el camino para mi espíritu. Las palabras que Él me da son palabras que no son de este mundo, y que quiere que yo lo escuche, porque yo no entendía el lenguaje, sino el lenguaje terrenal. El no vaya al culto, hoy es domingo, hay que ir a llevar un pedido, todo eso sí es fácil comprenderlo, pero entender la mente de Dios, entender el camino para mi espíritu, y no dejarme robar, no dejarme secuestrar de la presencia del Señor por una cosa de la carne, por un demonio, por lo que sea, pues yo lucho. O sea, yo veo mi lucha, yo veo mi batalla, y yo sé que muchos también lo están haciendo, y de pronto con mucho sacrificio y mucho esfuerzo también. De pronto, imagínate los hermanos que se reúnen en otras ciudades, en otros países, a cumplir la cita a las 9, 10 de la mañana para recibir la transmisión del culto. Pues yo admiro que a las 10 de la mañana, tan pronto prendemos, ellos ya están conectados, y están en Argentina, o están en Bogotá, están en Villa Leyva, en Chía, en Tunja, en Bogotá, ¿sí? Pero los que podemos venir, pues a mí me parece que sí, no deberíamos hacerle caso al enemigo. Pues hacer todo lo posible para llamar la atención del Señor es más importante, ¿no? Sí. En Juan capítulo 13, versículo 21, que era donde estábamos leyendo, Juan capítulo 13, versículo 21, dice, habiendo dicho esto, Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, este capítulo casi que había que leerlo completo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dijo yo soy el camino, y yo soy el camino y la verdad y la vida, viene precisamente desde el capítulo 21 para que podamos entender por qué dijo que yo soy el camino. ¿Sí? Porque Judas no vio en Jesucristo el camino para su espíritu. ¿Sí? Pero Pedro, que también caminó con él, que también estaba cuando lavó los pies, que también estaba en este momento, la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento es que los que lo entregan sin causa, los que no entendieron, pues abandonan al Señor fácilmente. Es fácil abandonarlo, es fácil venderlo. Hay pastores que venden su conciencia por el dinero. Yo entiendo que hay muchas iglesias completamente desviadas, yo entiendo que hay pastores que están completamente perdidos con el Señor, pero eso no me da derecho a que yo no lea, profundice, entienda y pueda juzgar las cosas para poder cuidar mi espíritu. Cada uno le corresponde, así como le corresponde cepillarse sus dientes, pues le corresponde hacerle mantenimiento a su espíritu. Yo por eso les dije, esto de purgar su espíritu, uno debería hacerlo por lo menos una vez cada mes. ¿Y a qué se refiere purgarlo cada mes? Pues leer son 7 mensajes de 7 iglesias, un mensaje diario durante 7 días, y bueno, y deje que pasen 2 meses y ore, o pase un mes y luego a los 2 meses vuelve otra vez y lee. ¿Para qué? Para saber dónde estoy espiritualmente.
¿Por qué? Porque esta evaluación no se hizo a sí mismo Judas. Pedro, por lo menos, cuando negó y le dijo al Señor que primero, pues estaba hablando de Judas, ¿no? Sí, de Judas, que lo negó, y entonces cuando le dio el bocado, que es en el capítulo 13, versículo 26, versículo 26 dijo: respondió: a quien yo diera el pan mojado, aquel es, mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesites para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. O sea, le llegó las tinieblas a Judas. Sí. Era ya oscuro. Llegó el momento de la oscuridad para este hombre. Se le oscureció, se veló su mente, y ya Satanás comenzó a influenciarlo a él. Es temible que Satanás no preste su pensamiento para que la palabra excremental del diablo está en mi mente. Sí. O sea, ¿para qué prestarlo? O sea, yo digo, no presten su mente a creer cosas que el diablo le habla al oído para que sin causa aborrezca al Señor. Luego la negación de Pedro, ¿no? Vamos para adelantarnos. Entonces, en el mismo capítulo 13, versículo 26, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy. 13:36. 36. Sí, porque estamos dando la comparación de las dos tentaciones. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces, por eso él inmediatamente dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Es continuación. Entonces, por eso decía que hay que continuar diciendo, porque fue cuando ya le digo que yo soy el camino y la verdad y la vida. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ha visto al Padre porque la semana pasada habíamos dicho que el templo del Padre, que sea la casa del Padre, sí. O sea, que nosotros seamos casa para el Padre, donde pueda llegar la influencia del Espíritu Santo o de Cristo, que es su Hijo, a nuestra mente, que nosotros recibamos la mente de Cristo, no la mente de Satanás, que es la que recibió Judas, por la cual él se perdió. Sí. Entonces, Judas no entendió ni llegó a tener el camino para su espíritu, sino que entregó su espíritu al camino de Satanás. O sea, permitió que Satanás arrastrara con él, y él se dejó influenciar, porque ya tenía en su corazón manejar la bolsa. Yo me imagino que él no solamente una vez, sino varias veces maquinaba cómo ganarse unos pesos, cómo hacer tal cosa, y le pareció fácil al diablo, sabiendo que que era ladrón, pues meterlo para robárselo también a él, para poder influenciarlo y pudieran vender al Señor. Entonces, esa mala influencia es el camino de la perdición. Por eso el camino de Pedro, que es en Mateo capítulo 27, es lo que, digamos, que nosotros debemos como siempre estar muy pendientes, que nosotros podamos tomar esa decisión más bien por el Señor. Entonces, en el Mateo capítulo 27 están los dos. Mateo capítulo 27. Versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era 27:13. Sí, 27:3, no, 3:3. Okay. 3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las 30 piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ese fue el camino, la mala decisión
de haber tomado una mala decisión, de haberse dejado influenciar por el diablo, mientras que el Señor, mientras que Pedro fue todo lo contrario. Capítulo 26, versículo, vamos a mirar 70 y desde el 69, vamos a leerlo, porque lo que decía, hay personas que uno entiende sin el Espíritu Santo, una cosa es negar al Señor y otra cosa es caer en la tentación. Muchas personas caen en la tentación cuando se dejan influenciar de otros, y hay presiones de los vecinos, de los amigos, usted también es cristiano, usted no sé qué, y todo ese tipo de palabras de gente que no entiende a Jesús, que no ha encontrado el camino para su espíritu, que no le interesa ese camino, antes terminan burlándose de los que estamos siguiendo a Jesús. Entonces a Pedro le aconteció algo, pues no igual, pero sí tuvo un destino diferente en su espíritu. En la 69, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y decía que el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Es que ese llanto, fíjate que aquí no dice en ninguna parte que Judas lloró amargamente. Nada. Él lo que dice que él devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, y dice que he pecado entregando sangre inocente. Los ellos le dijeron: allá ustedes. Entonces él, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Es que el arrepentimiento de llorar amargamente, el recordar la palabra que nos dice, que el Señor nos habla, es mejor recordar la palabra de Jesús que está escrita y que le dice a uno. Por eso es que estábamos hablando de Apocalipsis. Sí. Apocalipsis son 7 mensajes del Señor a 7 tipos de cristianos diferentes. Sí. Esto las 7 mensajes para la iglesia no es para incrédulos, es para gente creyente, gente que ha recibido la gracia, que se ha bautizado, que ha creído en Cristo, pero que de alguna manera ha tenido unos momentos débiles. Y el Señor dice: yo te conozco. Pedro también le dijo: ¿acaso el Señor no conocía a Pedro? Él sabía todo lo que había en cada uno de nosotros. Como sabía lo que había en Pedro, le dijo: mire Pedro, usted dice que me va a ser fiel y que usted haría mi vida por mí. Yo lo conozco. Usted, antes que el gallo cante, usted me habrá negado 3 veces. El gallo no cantará una vez, usted me ha negado 3. Una vez que cante el gallo, tú me negas 3. Pero el Señor sabía que Pedro sí lo amaba y que por él fuera lo hubiera dejado. Es más, yo estoy seguro que no se ha comprendido muy bien a Pedro, porque Pedro verdaderamente, si tú ves en Juan, después de que se habló largamente, después que Juan, si tú miramos adelante en el capítulo 18, en el capítulo 18, Pedro, cuando fueron a arrestar aquí ya, sí. Cuando le cortó la oreja Sí. a Marco. Sí. Mete tu espada en la vaina. Capítulo 18, versículo 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Entonces, eso, para mí que Pedro ha sido malentendido, esa negación. Porque una cosa es lo que dice que Pedro negó que lo conocía, y otra cosa es que aquí, inclusive cuando lo fueron a arrestar, él dijo: mi vida daría por ti. Y él está cumpliendo eso.
mira, para cortarle la oreja derecha al siervo, es que una oreja no se corta así. O sea, no creo que Pedro haya hecho esto y le cortó la oreja y no si yo le hubiera cortado el hombro. Para mí tengo que él sacó la espada y se la mandó así, sino que el siervo alcanzó a agachar y... Pero yo creo sin temor de pronto a equivocarme, que Pedro tiró a tomarle la cabeza, quitarle la cabeza. Porque él sí amaba a Jesús verdaderamente, con sus ganas, con su fuerza, en sus fuerzas, con su pasión, quiso verdaderamente defender al Señor. Sí. Porque él, una cosa es que haya negado que lo conociera, pero cuando ya el Señor le dijo que mete tu espada en la vaina, ya él sabe que Jesús va a ser entregado y que le está diciendo, más bien el Señor le había dicho, déjenlos ir a ellos, porque él los defendió. Ustedes me están buscando a mí, entonces llévenme a mí y déjenlos ir a ellos, para que se cumpliese la palabra también dicha, ¿no? Pero Pedro verdaderamente hasta último momento, estando con el Señor, lo amaba tanto que él se quiso defenderlo, sacó la espada para que no fuera capturado, para que no fuera entregado a los pecadores. Entonces yo creo que esa actitud de Pedro Jesús la leyó también, y también se dio cuenta que él sí verdaderamente lo amaba. Por eso cuando resucitó le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Entonces le dijo, sí, tú sabes. O sea, Pedro le dice, tú sabes que yo te amo. Que yo dije que pondría mi vida por ti. Es que Pedro estaba diciendo, me ha dicho, saque la espada, yo también me agarro con ustedes, y el otro la saca y el Señor no le dice nada. Él se enciende la espada con todo el mundo de él. Se hace matar. Sí, yo creo. Yo creo. Entonces, claro, como ya el Señor dijo que no lo hiciera, entonces él pues guardó la espada y esperó que hicieran con él, que ya después él no quería también. Me imagino que Pedro habrá pensado, el Señor ahora se defiende y él va a ser nuestro rey, porque yo ya le dije que él era el rey y él dijo que sí, y él entendió, yo ya sé que él es el Cristo, el Hijo de Dios, y entonces él va a ser, me imagino la película que tenía armada Pedro, pero cuando el Señor dijo esto, pues entonces él ya quedó como desprotegido, porque su Señor ya va a ser crucificado. Entonces pues él ya no quiere tener el mismo destino porque está en su carne, uno entiende, pero él no cayó en la tentación de negar, digamos así, de negarlo o de negar que él era el Cristo, sino que él negó que lo conocía para poder salvar su pellejo, porque pues también esa era la razón. Entonces Apocalipsis, cuando nosotros estamos hablando de pues que Pedro lloró amargamente, Pedro está recordando con esa amargura de que tú me negarás 3 veces, pero él hizo todo lo posible y lo amaba tanto que cuando ya ve que lo van a matar, pues cómo no llorar amargamente ante la persona que dijo, yo mi vida haría por ti, y aunque intentó hacerlo, finalmente no lo pudo conseguir. Y esa es algo que es muy importante nosotros entendamos, porque hay muchas personas que llegan a la iglesia que cuando reciben al Señor, cuando reciben la gracia, prometen muchas cosas y lo hacen en sus fuerzas y terminan abandonando al Señor. Entonces restituir nuevamente ese primer amor es el primer paso. Por eso nosotros hablamos de Apocalipsis capítulo 1, ¿no? Capítulo 2, perdón, que es una forma como de examinarnos, porque yo creo que Pedro, que escribió también primera y segunda de Pedro, y está advirtiendo acerca de la apostasía y de la negación y de los que se dicen que son y no lo son. Pedro es una persona que tiene una experiencia en el Evangelio muy preciosa, como Juan Pedro también escribió varias cartas, 3 cartas de Juan tenemos, y 2 de Pedro, que pues imagínate, el que estuvo con el Señor allí, escribir 2 cartas y que la gente no lo lea, o que no quieran entender a Pedro, o la mente de Pedro, de por qué está diciendo ahora esto, después de que casi le quita la cabeza al siervo, y luego que lo vio al Señor morir y lo vio resucitar, y ver cómo mucha gente se ha alejado y ha caído en tentación. Entonces en las últimas cartas que hay en la Biblia, antes de Apocalipsis, precisamente está Pedro anunciando acerca de la apostasía. ¿Sí? Y Juan también está hablando acerca de la apostasía. Por eso en otra prédica decíamos que el lenguaje de la verdad es un lenguaje como código espiritual entre los que hemos llegado a tener el privilegio de tener la revelación de los misterios de Dios. Y debido a eso, que ya hemos conocido las cosas del Señor y el Espíritu de verdad, entonces leemos las cartas a las iglesias, que esa es una forma como de purgar nuestra mente, nuestro corazón,
nuestro espíritu y poder probarnos dónde estamos, qué está pasando con nosotros, dónde estoy. Y el primer mensaje, vamos a leer solamente el primer mensaje, ¿sí? Dice capítulo 2 de Apocalipsis, que es ya la exhortación del Señor a la iglesia, para mostrar el camino para mi espíritu, para seguirnos diciendo, mire, yo te conozco, como a Pedro, como a Judas, como a este, yo los conozco, y haga esto, yo te conozco, y a todas las iglesias yo te conozco. En el capítulo 2, versículo 9, en el capítulo 2, versículo 2 dice, yo te conozco tus obras. En el capítulo 2, versículo 9 dice, yo conozco tus obras. En el capítulo 2, del versículo 13 dice, yo conozco tus obras. En el capítulo 2, versículo 19 dice, yo conozco tus obras. Así, en el capítulo 3, versículo 1 dice, yo conozco tus obras, ¿sí? Y en todos, en el capítulo 3, versículo 8, yo conozco tus obras. En el capítulo 4, 3, versículo 15, yo conozco tus obras. Entonces, ese yo conozco tus obras quiere decir que Él nos ve, sí, claro, que nos examina, que nos quiere hablar. Yo conozco, mire, yo sé que tú eres así. Porque hay gente que dice, Señor, tú conoces mi corazón. Él está diciendo aquí acá, yo lo conozco. Leer los mensajes a las 7 iglesias teniendo un corazón desnudo, desnudar su corazón delante del Señor. Bueno, Señor, tú me conoces, tú sabes quién soy yo. Y si uno se queda quieto, en lugar de tratar de justificarse, que es lo que menos debemos aprender a nosotros los cristianos, es justificarnos. Y por eso daba el ejemplo de la persona que cuando se le dicen las cosas malas, que no busque justificarse, sino decir, no, oye, sí, en verdad, yo soy esto, yo la embarro. Yo reconozco muchas veces, y a veces hasta te pregunto, oye, y esto y lo otro, y cuando tú me dices a mí, no, tú eres a mí me gusta, entre comillas, saber porque yo también necesito orientarme, o sea, no en todo estoy bien, y tú eres la persona que me puedes ver al lado y puedes decir, mira, está pasando esto y lo otro. Hay cosas que digo, no, es por esto, y verdaderamente es por eso, pero cuando yo tengo que reconocer que yo estoy mal, yo lo hago. Y yo puedo pedir perdón y puedo disculparme, porque eso acelera el proceso de reconciliación y avanza uno rápidamente en su vida y no se estanca. Es que uno se estanca es cuando se encierra a decir, no, yo no soy, es que lo hice fue por esto y es por esto, y ahí se queda. Entonces los mensajes a las 7 iglesias es a 7 tipos de espíritu en la iglesia que el Señor está diciendo, y por eso vamos a tocar el primero, que está diciendo del árbol, ¿no? Hablamos que el hombre perdió el camino al árbol de la vida, que Jesús óptica es el camino para mi espíritu. Entonces dice, capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de las nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le haré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es decir, vuelve otra vez a ver el camino al árbol de la vida, que acuérdese que dice que lo había cerrado. Y Jesús, el Señor, es el que viene a restaurar nuevamente para que encontremos el camino al árbol de la vida, es decir, es el camino para mi espíritu. Conocerlo a Él, escucharlo a Él, arrepentirme, entender que hay personas. Mira, uno no le puede decir a un incrédulo que este mensaje es para un incrédulo. ¿Por qué? ¿Por qué este mensaje no es para un incrédulo? ¿Por qué crees? Porque primero, el Señor dice que yo conozco tus obras, o sea, ya conoce al Señor y dice que los ha probado
Mira, es fácil. Ya está hablando, dice que el Espíritu habla a la iglesia. No, mira, es fácil, en verdad. Es que cuando dice, yo sé que has sufrido y has padecido y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Pues, por eso es que uno sabe. Esto no es para un incrédulo, es que un incrédulo nunca ha trabajado por amor del nombre de Jesús. O sea, nunca un incrédulo es que yo amo tanto a Jesús y yo sufro por Él, y cada vez que yo voy digo que voy por donde el Señor a la iglesia, entonces no, es que el sufrimiento de venir a la iglesia, de trabajar para conseguir la palabra, de trabajar para venir a comer del árbol de la vida, es un esfuerzo, pero si no tiene amor ni por su propio espíritu ni por el Señor, pues no hay nada. Tiene que amar por lo menos al Señor, tiene que amar por lo menos su espíritu para encontrar el camino para su espíritu. Si no, nunca va a encontrar el camino para su espíritu. Y si yo voy a terminar siendo como Pedro, que hablan de Jesús, y yo inmediatamente más bien comienzo a decir vulgaridades para no descubrir que soy un cristiano, quiere decir que ni ellos van a encontrar el camino para su espíritu, ni yo puedo facilitar para que otros encuentren el camino al árbol de la vida. Es decir, que conozcan a Jesús. Por eso dice que has sufrido y has trabajado por amor de mi nombre, pero has perdido tu primer amor. Es que el primer amor es ese gozo con el que el espíritu o uno espiritualmente hace las obras. Sí. Que viene a la iglesia con ese ánimo, con ese fervor de voy a estar temprano, voy a orar, voy a predicar, voy a enseñar del Señor. Todas esas cosas que tienen que ver con el primer amor, que no es una, entre comillas, emoción, aunque sí, porque cuando uno recibe la gracia, hay como que estalla esa emoción y uno no quiere apartarse de la iglesia, uno quiere leer la Biblia todos los días, uno quiere orar, uno quiere hablar de Jesús en todas partes, y eso lo hace uno porque uno está lleno de la gracia, está lleno de ese primer amor que impacta tanto, que el Señor yo me imagino que se complace en ver esas personas que llenas de esa gracia vienen a enseñar, ayudan acá, vienen temprano, acompañan a los hermanos, qué hay que hacer, qué necesitan, le hago las flores, le ayudo a la escuela dominical, limpiamos las paredes, todas esas cosas que hace uno, las hace por amor de su nombre. Entonces, hacer las primeras obras, la gente piensa que es ir a predicar. No es tener ese deleite de venir al culto a primera hora, como cuando se levantaba a orar y lo hacía con ese deleite, o que predicaba y lo hacía con ese fervor, y hablar de Jesús no había impedimento, y todas esas cosas. Pero ahorita se encuentra alguien saliendo de la casa y le dicen que es que va a llover, y entonces, ay, porque no voy a la iglesia porque va a llover. Es que mire, eso va a llover. Entonces, ¿para qué vale? Entonces perdió ese primer amor. Entonces ya no encuentra el camino para comer el árbol de la vida, que el Señor le permitió a los que creemos en Él recuperar ese amor y recuperar el camino para mi espíritu, como encaminar nuevamente nuestro espíritu hacia el reino de los cielos. Sí. Esta prédica, el primer día de la semana, también pues obviamente es complemento y siempre va a ser continuación, porque tiene que ver precisamente con esto. Pero es muy importante hacer la tarea de estar por lo menos una vez al mes o cada 2 meses, hacer un repaso de los mensajes a las 7 iglesias y saber cuál de esas el Señor me dice, Danilo, yo te conozco, yo sé que tú has hecho esto y tu arduo y esto, pero tengo contra ti esto, y entonces esa reprensión, cuando lo reprende, cuando lo corrige a uno, uno no se justifica, solamente arrepiéntase. Y diga sí, en verdad, perdóneme, yo en verdad acepte, pida perdón, llore amargamente, llore como Pedro amargamente, Señor, sí, yo no he hecho eso, perdóname. Pero es que la gente pasa las semanas y es como si nada, no se ve nuevamente como el fervor. Puede pasar un mes no va a la iglesia, puede pasar tantos días no lee la Biblia, puede pasar tantos días no ora, pueden pasar muchos días no predica a nadie, no se ofrece en la iglesia, no hay obras, no hay obras que se hacían cuando estaba ese primer amor, que es cuando encontró el camino para su espíritu. Y cuando yo encontré el camino, encontré a Jesús, y ya la salvación y mi espíritu está en el cielo y voy a ir allá y quiero llevar más gente allá. Ese es el camino para mi espíritu. Esa persona tiene camino para el espíritu. Y eso es lo que hay que recuperar. No dejarse confundir,
No dejarse arrastrar de los que están perdidos ya, que me quieren alejar de la iglesia, que me quieren alejar del servicio, que me quieren alejar del Señor, que me quieren alejar de tener una relación, porque esa es una obra satánica y es perversa. Sí. Entonces, lleva la muerte. sí. En 2 Corintios capítulo, ya damos un momentico para terminar, 2 Corintios capítulo 7, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es decir, cuando uno lee los mensajes a las iglesias, si uno tiene esa tristeza según Dios, sí, ese arrepentimiento es para salvación. Por eso mi exhortación, lea las cartas al Apocalipsis, examínese con esas cartas, y si usted se arrepiente y llora ante el Señor, Señor, perdóname, yo estoy mal, no dejes que yo me desvíe, Él después tiene la promesa, es que si usted se arrepiente, usted le voy a dar esto y le voy a dar esto, viene una recompensa por ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si el arrepentimiento, si esa tristeza que produce en mí leer la palabra y saber que yo estoy mal, dice, es para salvación, de que no hay que arrepentirse, o sea, uno no se arrepiente de esa tristeza que uno ha tenido, pero la tristeza que hay en el mundo produce muerte. ¿Por qué? Como Pedro, como Judas. Esa tristeza que tú, entonces no vuelvo por allá. ¿Cuánta gente no hay que no vuelve y termina suicidándose? Entonces no voy a la iglesia porque es que yo dejé de ir. Por cualquier bobada, no, que es que el pastor dijo, que es que yo me encontré con esa, no me gusta encontrármela a ella, entonces yo dejé de ir a la iglesia. Entonces se apartó y se perdió. Y luego cuando le da tristeza, de pronto la situación de la muerte. Y ese arrepentimiento ya no es para salvación, sino para muerte. Va a ser lo que le pasó a Judas. Judas, cuando se arrepintió, ya encontró el camino de la muerte, ya no estaba cerca el Señor, ya había cometido el pecado hasta de haber negado al Señor y de haberlo vendido. Entonces, que nosotros no lleguemos hasta allá, sino que nos arrepintamos con tiempo, que lloremos amargamente ante el Señor para que nos consuele con su consolación, y luego al terminar de leer la carta, nos consuele con la promesa y con la esperanza que tenemos en Cristo. Amén. Entonces, sí es 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Lucita. Entonces, vamos a orar para terminar. Si quiere comentarnos, dejarnos algún comentario, si usted quiere compartir también la enseñanza, lo puede hacer con mucho gusto. Padre Dios, te damos gracias por habernos dado tu palabra, por habernos enviado a Jesús, que es el camino para nuestro espíritu, para que nosotros no andemos ya perdidos, no estemos en las tinieblas, no estemos en la oscuridad. Ayúdanos para que a nuestra mente no llegue la influencia de Satanás, que quiere alejarnos de la palabra, alejarnos de su nombre, alejarnos de la verdad y de la vida. Ayúdanos para que nosotros podamos volver siempre a tu palabra y recibir la corrección y la reprensión tuya, que tú nos conoces y a través de tu palabra nos examinas y conoces qué está pasando en nosotros, y nos exhorta y nos reprende para que nosotros no sigamos el camino de Judas, sino que sigamos el camino de arrepentimiento para poder recibir todas las promesas tuyas. Bendice a los hermanos que van a llevar también este estudio bíblico, para que puedan también tener el arrepentimiento que da salvación, que es el arrepentimiento y la tristeza que es según Dios para arrepentimiento y para vida y para salvación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, que el Señor Jesús los bendiga, que pasen buena noche. Saludos a toda la familia para tener algo para todos. Chao. Gracias y paz.